Bienvenidos a esta sesión, a esta clase sobre pensamiento crítico y educación. Mi nombre es Víctor del Carmen Avendaño Porras, soy profesor investigador del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en el sur de México. Me parece relevante lo que vamos a abordar el día de hoy en esta primera sesión de clase formal, puesto que desde hace mucho tiempo el pensamiento crítico se ha abordado sobre todo desde la filosofía política. Cuando hablamos sobre todo de pensadores incómodos o de críticos a un modelo de gobierno o de críticos a un modelo de pensamiento, por lo regular lo situamos desde la filosofía política. Sin embargo, cuando lo abordamos desde la educación, me parece a mí que el término, el concepto de pensamiento crítico toma una mayor relevancia, sobre todo por el momento histórico que estamos viviendo. Vivimos en el siglo XXI, casi terminando ya la segunda década de este siglo, en el que la comunicación, en el que los medios digitales nos han invadido y están inmersos completamente en nuestro día a día. Eso, de alguna manera, tendría que significar una mayor ventaja sobre las generaciones anteriores. Sin embargo, pareciera que esto no es así, ¿no? Esto que se denomina como pensamiento crítico debería significar mucho más autonomía de pensamiento, que no tiene nada que ver con ser más solitario de pensamiento, todo lo contrario. Por lo regular, el pensador crítico, que también es autónomo, pues también es mucho más abierto a, a ser más sensible ante los ante otras líneas de pensamiento. Pero bueno, regresando un poquito a lo que decía sobre el siglo XXI, estamos viviendo en un siglo sumamente complicado, sobre todo para las generaciones de estudiantes que están hoy en día en las universidades, en los colegios de bachillerato, en las escuelas secundarias e incluso en las primarias. Estamos viviendo con una generación, estamos conviviendo como profesores con una generación a la que los sociólogos, en la que los tecnólogos han denominado los nativos digitales. Estos nativos digitales, eh, pues aunque han crecido con las herramientas computacionales, manejándolas de una manera muy fácil y han tenido acceso también de una manera muy fácil a las herramientas que hoy en día nos son proporcionadas. Pues pareciera que en muchos casos no ha servido del todo o no se le ha explotado del todo lo que podría explotársele. Un ejemplo claro de ello pues es un estudio que se hizo hace poco en Estados Unidos para saber justamente qué tanta información relevante podían obtener los jóvenes, los de la generación digital, los nativos digitales, en Internet, ¿no? Y hablo de Internet porque pues hoy en día es la herramienta más, la más socorrida, tanto por estudiantes como por docentes, para buscar información. Ya no buscamos la información en bibliotecas, ya no buscamos la información en enciclopedias, ahora lo hacemos en Internet. Sin embargo, ¿cuánta de esta información es relevante? Sabemos que muchísima de la información que hay en Internet es irrelevante e incluso es falsa. Entonces, se hizo un estudio en los países desarrollados del mundo, un estudio bastante amplio, un estudio sociológico bastante importante, en el que se encontraban los investigadores con que solamente el 2% de esta nueva generación, de esta generación digital,
es capaz de encontrar información que sea relevante en la red. Ese dato es realmente abrumador, sobre todo si pensamos que es una generación conectada. En los países desarrollados, más del 90% de la población está conectada. Sin embargo, solamente el 2% es capaz de encontrar información que sea relevante. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy en día que vivimos en un mundo en que las fake news están al orden del día, las noticias falsas están a la orden del día, pues es sumamente relevante que los estudiantes, que los docentes tengan habilidades de pensamiento crítico para poder discernir. Y hay muchos ejemplos que se podrían dar sobre lo que está sucediendo en el mundo para pensar justamente sobre la importancia que tiene el pensamiento crítico en las decisiones que hoy están tomando esta nueva generación. Para mencionar unos cuantos, muy pocos. En Inglaterra, el Brexit, que se acaba de votar apenas hace un par de años, cualquiera diría, bueno, si lo vemos desde fuera, nosotros como latinos, suena un tanto raro que los ingleses hayan votado por salir de la comunidad europea. Los sociólogos, incluso los sociólogos ingleses, los sociólogos europeos, latinos, han coincidido en que eso va a significar para el Reino Unido un retroceso de 40 años. Cuando lanzaron el referéndum en el Reino Unido, seguramente los políticos no se imaginaron jamás que la votación del referéndum pues iba a dar positivo al Brexit y obviamente a la salida de la Unión Europea del Reino Unido. Sin embargo, ahí está, y hoy en día están intentando, haciendo maromas para intentar revertir lo que ya es evidente. Otros ejemplos, en Estados Unidos, el caso Trump hace 2 años, yo creo que cuando se escuchaba hablar al candidato Trump, nadie se imaginaba que él podía ganar por su discurso de odio, por su discurso xenófobo, por su discurso pues de cerrarse al mundo, y sin embargo lo logró porque pues algo sucede ahí con los votantes que está relacionado con el pensamiento crítico, ¿no? Otro ejemplo es un referéndum que se hizo también hace relativamente poco tiempo en Colombia con el referéndum por la paz, ¿no? Todo mundo podría pensar, a ver, hacemos un referéndum para que haya paz, pues cualquier persona votaría porque en efecto haya paz y no porque continúe un movimiento armamentístico que continúe dañando a la sociedad y al tejido social. Y sin embargo en Colombia, cuando se hizo el referéndum, no ganó la paz, no ganó que continuara el movimiento armamentístico. Entonces, bueno, esto nos hace pensar, a ver, ¿qué es lo que sucede? Pareciera que hay cosas, ciertas cosas que a nosotros nos resultarían lógicas, que son las que deben pasar, y sin embargo no pasan. A mí me parece que estos ejemplos, pocos ejemplos que he dado, nos hablan de la importancia entonces del pensamiento crítico y sobre todo cuando lo enfocamos a la educación. Si nosotros como profesores tenemos que orientar, tenemos que guiar, tenemos que enseñar a esta nueva generación digital, a esta nueva generación millennial, para que no solamente sepan utilizar la computadora para jugar o para postear fotografías o para postear mensajes en Facebook, Twitter, etcétera, sino para razonar lo que observan en Internet y también para razonar lo que dicen en Internet. Entonces toma una relevancia asombrosa, sobre todo hoy en día, ¿no? Pues requerimos realmente de gente que tenga la capacidad tanto de enseñar, si hablamos de profesores, como de adquirirla, si hablamos de los estudiantes, de adquirir herramientas cognitivas, pues para comprender el mundo que nos rodea. Después de esta breve introducción, ya iremos más rápidamente con nuestras diapositivas.
Estas diapositivas las pueden descargar en la siguiente sección de la clase y para que ustedes las puedan tener a la mano también si gustan. Algunas ideas relevantes que tienen que ver con el pensamiento crítico. Comenzaré con unas cuantas. El pensamiento crítico es ese modo de pensar en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar. Y es que pareciera que no necesitamos aprender a pensar, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta de que en efecto hay una estructura de pensamiento que es la adecuada, ¿no? Y hay algunos elementos que nos dan luces sobre cómo debería ser una estructura correcta de pensamiento, ¿no? Y algunos de estos elementos son, bueno, que lo que nosotros pensamos y después decimos o escribimos, pues tienen que ver con el propósito del pensamiento, las preguntas en cuestión, la información que estamos utilizando, la interpretación y la inferencia, los conceptos que se manejan, los supuestos, las preguntas, las implicaciones, las consecuencias y los puntos de vista. Y para entenderlo mejor, bueno, hay estándares intelectuales en el pensamiento crítico que nos hacen saber que una idea, un pensamiento es relevante, ¿no? Tales como la claridad, la exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud y la lógica, naturalmente, que tenga también esta idea, ¿no? Y algunas características o virtudes intelectuales, pues es la integridad, la imparcialidad, la perseverancia, la confianza, la interés, la empatía y la autonomía intelectual de la cual ya hablábamos al principio, que no tiene que ver con una soledad intelectual, ¿no? Más bien lo contrario, ¿no? Ser lo suficientemente autónomos para tener la capacidad de aceptar las ideas, las ideologías de otros, ¿no? Entonces hay unos pasos para el desarrollo del pensamiento crítico que comienzan, bueno, vamos obviamente de estos pasos, que los vamos a ver en un momentito más bien lograrían llevar a un pensador que es irreflexivo a un pensador retado para posteriormente ir a un pensador principiante, después a un pensador practicante, a un pensador avanzado y después llegar al pensador maestro. Entonces, ese lapso entre el pensador irreflexivo y el pensador maestro, pues tiene el sujeto tendría que adquirir muchas habilidades básicas, ¿no? Solamente algunas de las habilidades que puedo mencionar en este momento son las siguientes, ¿no? Un sujeto que tiene habilidades de pensamiento crítico es aquel que analiza el valor de las afirmaciones, que sabe clasificar y categorizar, que puede construir hipótesis, que sabe definir términos, que sabe desarrollar conceptos, que tiene la capacidad de descubrir alternativas, que deduce inferencias, encuentra suposiciones, formula explicaciones, formula preguntas críticas, logra de alguna manera generalizar, dar razones, ver conexiones, tanto por partes como desde el todo, logra hacer conexiones, logra anticipar consecuencias, logra trabajar analogías, pero también sabe eliminar falacias, sobre todo encuentra la manera de eliminar falacias, de hacer seriaciones y de tomar en cuenta todas las consideraciones. Entonces, si se dan cuenta, las habilidades básicas del pensamiento crítico son bastantes. Nosotros podríamos hacernos la pregunta, bueno, a ver, ¿cuáles de estas habilidades de pensamiento crítico, de estas pocas que he mencionado, practicamos nosotros como docentes, como profesores con frecuencia? ¿Y cuáles nosotros podemos transmitir a nuestros estudiantes para que ellos también puedan practicarlas? Algunas características básicas del pensamiento crítico, según Lippmann, pues él señala tres características básicas, y es la característica autocorrectiva, es decir, el pensador que logra tener una habilidad crítica, de pensamiento crítico, es aquel que corrige y acepta sus propias fallas, que a mí me parece que es lo más complicado, porque pues la mayoría de las veces
nos encerramos en las verdades absolutas sin que aceptemos nuestros propios errores, nuestras propias fallas. Y obviamente también esta capacidad de manifestar los errores y de enmendarlos. Entonces, esta característica autocorrectiva es una característica muy inherente del pensador crítico, aquel que acepta y corrige. Eh, Otra de las características es que es el sensible al contexto, porque comprende lo que sucede a su alrededor, comprende las condiciones, entiende las circunstancias, es capaz de tener un acercamiento a las personas y por lo tanto también es capaz de identificar el momento y la manera adecuada de manera constructiva. Y por último, pues usa parámetros, ¿no? Es decir, sabe claramente en qué momento hacer una afirmación para que ésta sea válida y para que tenga también pues una mayor fuerza su argumento cuando lo quiera validar. Hay entonces bueno, hay aparte unas características intelectuales, son bastantes. Podríamos pensar en las características que hay en listo y que no las voy a leer, pero que cuáles son las inherentes pues al pensador que tiene una humildad intelectual contra aquel que tiene una arrogancia intelectual, ¿no? Aquel que tiene una entereza intelectual contra el que tiene una cobardía intelectual. El de la empatía intelectual contra la estrechez intelectual, el de la autonomía contra la conformidad, el de la integridad contra la hipocresía, la perseverancia contra la pereza, la confianza contra la desconfianza en la razón, en las evidencias, en la ciencia en sí, el de la imparcialidad contra la injusticia intelectual. Y bueno, son algunas de las características que ustedes ya con calma pueden revisar e incluso podrían opinar más sobre algunas que hagan falta. Entonces, con esto que hemos analizado brevemente hasta ahora, pues podríamos comenzar ya a definir qué es esto del pensamiento crítico, ¿no? Y podríamos decir que el pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. Y para esto necesitamos saber, conocer, pues las estructuras más básicas del pensamiento, necesitamos conocer los estándares intelectuales que hay, que ya los vimos hace rato, y también ser creativo para autoevaluarse y mejorar la forma de razonar. ¿Cuál es el propósito del pensamiento crítico? Pues el de desarrollar habilidades del pensamiento. Esto nos lleva, de alguna manera, a intentar saber qué es el qué de la educación, ¿no? Y el qué de la educación es el contenido que se desea utilizar para que los estudiantes aprendan. ¿Y qué es el cómo de la educación? Pues el cómo sería entonces el proceso. Toda actividad o estrategia utilizada por el docente para que el aprendizaje sea significativo y profundo. Y al hablar de profundo, pues se entiende que es hablar de duradero, es decir, un conocimiento que se quede. Recuerdo mucho una investigación que se realizó en Estados Unidos en la que llamaron a 100 profesionistas de los más exitosos de la Unión Americana para que fueran a una sala en la que se iba a realizar un estudio. A los involucrados no les comentaron de qué se trataba el estudio, simplemente los convocaron, les dijeron que habían revisado y que pues, los consideraban de los más exitosos en su rama. De tal suerte que llegaron abogados, psicólogos, médicos, empresarios, arquitectos, etcétera, fueron convocados, llegaron estos 100 personajes que habían tenido éxito en su vida y pues ya estando en la sala les dijeron que la investigación se trataba de saber qué tanto, de saber si ellos podían responder a un examen que habían aprobado con 10 en la universidad. Obviamente los investigadores con antelación se habían dado a la tarea de hacer la búsqueda de los historiales académicos de estas personas exitosas y de buscar los exámenes en los que mejores notas habían obtenido.
Entonces les pidieron que se sentaran, les entregaron exámenes, esos exámenes eran exactamente los mismos que a los que les habían dado respuesta hace 10, hace 15 años y y que habían logrado notas muy altas en esos exámenes, habían rendido notas muy altas. Sin embargo, cuando ellos aplicaron el examen 10, 15 años después, nosotros podríamos decir, bueno, lo bien aprendido jamás se olvida, pero resultó que prácticamente ninguna de estas personas exitosas aprobó el examen, ¿no? Esto nos llevaría a pensar en dos vertientes diferentes, ¿no? Es decir, el aprendizaje que ellos aprendieron en la escuela, en la universidad, fue profundo, fue duradero, pues si rendieron el examen 10, 15 años después y no lo aprobaron, podríamos pensar que no fue profundo y no fue duradero. Sin embargo, si lo pensamos desde otra perspectiva, podría pensarse que tal vez el examen que ellos aplicaron no tenía que ver con su contexto, no estaba contextualizado, para ellos no significaba mucho y por lo tanto estudiaron simplemente para aprobarlo, posteriormente se olvidaron y obviamente 10, 15 años después no aprobaron el examen. Eso es discutible, pero nos da luces sobre el cómo podemos lograr que los aprendizajes que se vierten hacia los estudiantes sean significativos y sean profundos. Entonces, bueno, ¿qué debe saber el maestro que enseña basado en ejercitar el pensamiento crítico de sus estudiantes? Pues para empezar, el maestro debe saber cómo funciona la mente, ¿no? Cuándo está un estudiante comprometido intelectualmente para aprender, o sea, cómo está funcionando y qué es lo que pasa en la mente cuando el pensamiento dirige hacia el conocimiento, ¿no? Decía Pestalozzi que para alcanzar el pensamiento crítico es necesario apropiarse de las ideas mediante la reflexión. Y John Henry Newman menciona que el pensamiento crítico es la digestión de la información que se recibe por medio de los sentidos, ¿no? Que me parece que es una alegoría muy interesante. Es decir, ¿qué es lo que hace nuestro estómago cuando hace digestión? Pues absorbe lo que le sirve al cuerpo y el resto lo desecha, ¿no? Con el pensamiento crítico funciona igual, ¿no? Nuestra mente absorbe lo que realmente le sirve y se lo queda y lo demás lo desecha, ¿no? Eh, el pensamiento y el contenido de alguna manera son inseparables. El pensar requiere de contenido. El contenido es parasitario al pensamiento, es decir, está inherente, está ahí, no se puede sacar. El pensamiento simplemente lo que tiene que hacer es analizar si lo digiere o lo rechaza, ¿no? Es decir, esto del pensar acerca de la nada, pues no existe, ¿no? Prácticamente es imposible. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el pensamiento crítico y el aprendizaje? Si se piensa bien mientras se aprende, entonces se aprende bien, porque la única capacidad que tiene el ser humano para aprender es mediante el pensamiento. Hay una relación entre pensamiento crítico y la persona educada. La educación altera y retrabaja la mente del estudiante y logra que el desarrollo de pensadores críticos sea el centro de la misión de todas las instituciones educativas. Las personas con educación funcionan diferente a las personas sin educación, pues estas son capaces de entrar y empatizar intelectualmente con formas alternas de ver las cosas. Entonces, resumiendo, en este primer acercamiento al pensamiento crítico, hay estándares intelectuales universales, tales como la claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, significancia y ecuanimidad. ¿Cuándo podríamos decir que un pensamiento tiene claridad? Bueno, tendríamos que hacernos algunas preguntas para saber si este pensamiento es claro, ¿no? Es decir, podríamos desarrollar algo más de esa idea, podríamos ilustrar lo que se quiere decir, se podría dar ejemplos sobre la idea que se está desarrollando. Cuando decimos que es exacto, ¿no? Tendríamos que preguntarnos, ¿cómo podríamos saber que lo que estamos aseverando es verdad? ¿Cómo podríamos verificar lo que estamos aseverando, lo que estamos especificando, ¿no? La precisión, podríamos ser más específico, podríamos dar más detalles, podríamos ser más precisos. La relevancia, cómo se relaciona esto con un problema real que tiene que ver con lo que se pregunta, en qué nos ayuda con el asunto que se está tratando.
La profundidad, qué factores hacen que este sea un problema difícil, cuáles son algunas de las complejidades del asunto, qué dificultades necesitamos resolver. La amplitud, sería necesario ver esto desde otra perspectiva, deberíamos tomar en cuenta otros puntos de vista, habría que examinar esto de otra forma. La lógica y la coherencia, bueno, todo esto tiene sentido. Lo que nosotros decimos o lo que nosotros escribimos tiene coherencia con lo que dijimos al principio, con lo que dijimos al final, las evidencias que se presentan sostienen lo que finalmente estamos planteando. La significancia, bueno, ¿es este el problema más importante que debemos considerar o hay otros? ¿Es esta la idea central que debemos enfocar? ¿Cuál de estos hechos es el más importante? La ecuanimidad, bueno, si tengo un interés particular en el asunto o si estoy representando en forma justa las opiniones de otros sujetos. Entonces, esas son algunas de las características, bueno, y los elementos del pensar básicos, pues son el propósito, la meta, el objetivo, las preguntas centrales, la información, la interpretación, los conceptos que tienen que ver con todas las teorías, las definiciones, los axiomas, las leyes, los supuestos, aquello que se asume o da por hecho, las implicancias y consecuencias y los puntos de vista, marcos de referencia. Este cuadro es de Paul y Elder, que son de los teóricos que a mí me parece que son muy, muy interesantes cuando se tiene que abordar el pensamiento crítico desde el aula. Eh, eh, y bueno, en este cuadro, en este gráfico se muestra la estructura universal del pensamiento, ¿no? Vamos desde el punto uno, ¿no? Cuando pensamos tenemos un propósito. Después, en el punto 2 tenemos un punto de vista. En el punto 3 hay unas suposiciones que se comienzan a generar. Después, en el punto 4 estas suposiciones nos llevan a consecuencias o a implicaciones. Esas consecuencias, en el punto 5 nos comienzan a generar datos, ¿no? O nos comienzan a exigir datos, a exigir hechos y experiencias. En el punto 6 ya se comienzan a hacer inferencias, a emitir juicios. En el punto 7 pues obviamente todo esto tiene que calzar con la teoría que nosotros abordamos. Y en el punto 8 pues ya se intenta resolver el problema como tal, ¿no? O a contestar la pregunta, ¿no? Por último, bueno, estas preguntas que nosotros, con lo que nosotros por lo regular comenzamos a plantear ejercicios de pensamiento crítico, pues hay una estructura universal también, ¿no? En sí, cuál es el propósito fundamental de lo que estoy preguntando, de lo que estoy planteando, de lo que estoy debatiendo, ¿no? Cuál es la pregunta clave que trato de responder? ¿Qué información necesito para contestar la pregunta? ¿Cuál es el concepto más básico? ¿Qué suposiciones utilizo en mi razonamiento? ¿Cuál es mi punto de vista en cuanto al asunto? ¿Cuáles son mis inferencias o conclusiones fundamentales? ¿Y cuáles son las implicaciones de mi razonamiento en el caso de que esté correcto? Acordémonos que uno de los puntos más importantes del pensador crítico pues es justamente hacerse una autoevaluación, tener la capacidad de la autocrítica para saber al final de cuentas si estaba en lo correcto o no lo estaba. En fin, bueno, esta es la presentación que les tenía sobre el pensamiento crítico. Aquí hay algunas fuentes de información. Eh, y bueno, espero que haya sido de su interés lo que abordamos en este primer acercamiento al pensamiento crítico. Y pues hay algunas actividades ya en la plataforma. Hay un foro en el que ustedes deben hacer el análisis de 6 imágenes que coloqué ahí, pues ya haciendo uso de algunas de las herramientas que hemos mencionado el día de hoy, ¿no? Algunos elementos que hemos mencionado para que ustedes comiencen a hacer estos ejercicios y sería muy bueno también si pueden hacer los ejercicios con sus mismos estudiantes, ¿no? Aparte hay 3 lecturas, son 3 artículos, bueno, 2 artículos y un capítulo de un libro en el que se aborda
algunos temas que tienen que ver con el pensamiento crítico. Les invito también a que lo lean porque posteriormente se les solicita un ensayo breve, un ensayo de máximo 3 páginas en el que ustedes deberán hacer pues una lectura crítica de esos ensayos, y también hay un sistema de debate en el que yo coloco 3 premisas, ¿no? 3 premisas para que ustedes ingresen y puedan comenzar a debatir de los pros y los contras de esas 3 premisas que yo he colocado en el sistema de debates. Esas son las actividades para esta semana. Si tienen alguna duda o algún comentario, pues estaré pendiente eh, en mi correo electrónico que les dejo en esta última diapositiva. Ustedes, si descargan las diapositivas, podrán verlo ahí, pero se encuentra aquí. Este es mi correo electrónico. Pueden enviarme un correo con toda confianza para comenzar a debatir, o pueden dejar también sus dudas o comentarios en el foro de discusión. Pues muchísimas gracias, espero que estén bien y que este inicio del curso haya sido de provecho e interesante para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.